Vamos a abordar en el día de hoy un tema que va a ser, yo creo que unos temas sensibles de la Constitución, quizás más importante, pero está dentro de los temas de mayor relevancia dentro del debate constitucional. Y se trata del tema de la seguridad, la defensa y las Fuerzas Armadas, en ese, digamos, en ese contexto. ¿Deben los países tener Fuerzas Armadas? ¿De qué tipo, de qué naturaleza las que hemos tenido en Chile son las que el país necesita? ¿Son las que estamos mirando a futuro? Queremos colocar esto en una perspectiva de futuro, en una perspectiva del Chile que queremos construir para los próximos 30 o 50 años. Bueno, como sea, tenemos que hacerlo entre todos, dentro de un proceso que es inédito en nuestra nación, en términos de que hay un plebiscito, hay un amplio espectro de participativo y donde por primera vez mucha gente, muchos ciudadanos, tanto partidos políticos como independientes, van a participar en la construcción de todo ello. Y cara a cara van a tener que dialogar, debatir, argumentar y mirar qué país es el que realmente queremos construir. Tenemos, como le decía, dos invitados. Como don Richard Coyumpian, que es vicepresidente del directorio de Atenalab, un centro de pensamiento, un think tank, como se diría en inglés, dentro de nuestro país, que ha ido colocando énfasis en los temas de defensa, relaciones internacionales y particularmente en general pensamiento estratégico. Y también nos acompaña un abogado que se ha caracterizado, no solamente por su actividad política, que ha sido bastante profusa desde que estaba en la universidad en adelante, sino que también ha ido dando cuenta de una posición que va al cuestionamiento de las fuerzas como organización, como estructura y como rol dentro de la sociedad. Nos parece que son dos temas que merecen poder escuchar argumentos, que merecen poder conocer cuál es la posición. Cristian, Richard, muchas gracias por nosotros. Luis Mariano, un agrado saludarles. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Un gusto estar conversando aquí en el espacio de Infogate y con Richard, que es alguien que ha trabajado también en el tema y creo que puede ser una conversación enriquecedora para este proceso constituyente que estamos iniciando. Exactamente, digamos, Luis Mariano Rendón hoy día es candidato convencional a constituyente, como le queramos llamar, por el distrito 13 de la región metropolitana, que comprende las comunas de La Cisterna, El Bosque, San Miguel, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda y Los Espejos, si no me equivoco, ahí están todas, que no es un grupo menor digamos, de comunas. Richard Coyumpian se dedica al análisis, se dedica al estudio, tiene actividades privadas también, pero de unos pocos que tiene estudios en el King College de Londres respecto a temas de la guerra, el rol de la fuerza, y ha tenido también actividad operativa, dado que ha sido parte de las Fuerzas Armadas. Pero en ese contexto, y quiero empezar por ti, primero, Luis, ¿qué se espera de este proceso constituyente? Tú eres parte, digamos, eres incumbente, si quieres decirlo de esa manera. ¿Qué es lo que se espera, digamos, de este proceso? ¿Hacer un cambio radical de Chile? ¿Poder construir algo que sea mucho más sólido, mucho más inclusivo? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, este es un proceso que se viene arrastrando hace mucho tiempo, digamos, que explotó a partir de este estallido social que se entendió que era el paso necesario para resolver la crisis política y social que afecta a nuestro país, para intentar superarla al menos, pero que se venía arrastrando hace mucho tiempo. A mí particularmente el 2011 me tocó participar en alguna de las grandes movilizaciones que se dieron en el país en ese momento y que ya fue un primer empujón, digámoslo así, hacia el cambio de constitución. Recuerdo que realizamos, por ejemplo, una acción en el ex Congreso Nacional junto a dirigentes estudiantiles de organizaciones de diverso tipo, ocupamos durante una jornada la sede del ex Congreso Nacional precisamente demandando una nueva constitución, demandando un plebiscito para una nueva constitución. Bueno, se acordó finalmente hacer con la directiva con la mesa directiva del Senado que estaba ahí, acordamos presentar ese proyecto, se presentó para hacer un plebiscito que permitiera hacer una nueva constitución, pero eso quedó durmiendo y fue necesario entonces un nuevo empellón, llamémoslo así, a la ciudadanía el año 2019 para que este proceso finalmente se abriera. Y estamos aquí en este paso, yo creo, muy positivo para el país, después de un plebiscito tan exitoso como el del 25 de octubre, con un pronunciamiento tan categórico a favor de hacer una nueva constitución,
donde aquellos que pretendían aferrarse al antiguo texto pinochetista se dieron cuenta de que tenían un respaldo muy, muy mínimo, digamos. Ahora, después de eso, yo creo que el desafío es efectivamente lograr un texto que ahora sí sea una constitución que nos identifique a todos los chilenos y chilenas, que todos podamos decir que esta es nuestra constitución, que seguramente no va a tener todo lo que cada uno de nosotros quisiera que tuviera, ¿ya? Por la necesidad de llegar a consenso y este mecanismo de 2/3 que fue el que se estableció finalmente como el que se utilizará para lograr llenar de contenidos esa constitución. Entonces seguramente no nos va a dejar plenamente satisfechos a todos, pero sí debiese ser un mínimo común denominador, que ya no sea la constitución de los vencedores sobre los vencidos, como fueron tradicionalmente las constituciones de Chile. La constitución de 1833 fue la constitución de los vencedores en la guerra civil entre conservadores y liberales. La constitución de 1925 fue un poco más conversada, pero finalmente también terminó siendo la imposición de un sector de la oligarquía sobre los movimientos sociales que afloraban en ese momento y que propendían a un cambio más profundo. Y para qué decir la constitución de 1980, que fue la constitución de los vencedores en el golpe de Estado de 1973. Tenemos esta oportunidad, este proceso inclusivo donde todos nos sintamos representados. Sí. Richard, en esa perspectiva, y tú que lo ves más bien del análisis, tú lo estás haciendo de la política, digamos, el día a día, digamos, ¿cómo ves este proceso constitucional que estamos ya aperturando y que pronto, el 11 de abril, vamos a tener los convencionales para empezar la construcción de todo este proceso? Bueno, yo creo que, a ver, probablemente hoy día vamos a descubrir con Luis Mariano que tenemos más coincidencias que puntos en contra en varios temas. Yo creo que efectivamente, en alguna columna le contesté una vez a Luis Mariano respecto a la Constitución del 80, nada que decir, tienes toda la razón. Ahora sí, con una pequeña salvedad, creo que la Constitución del 80 hoy en día no es la Constitución original, creo que está bastante transformada, modificada, no sé, después de tantos años, digamos, que ha tenido reformas constitucionales. Pero igual estoy de acuerdo que no fue una constitución, que fue una constitución de un grupo de expertos. Yo diría que en general las constituciones hacia atrás eran todas de grupos de expertos, de uno u otro lado, no sé, mandatados para el fin, pero no fueron procesos que uno podría decir ampliamente discutidos ni democráticos. ¿Ya? La Constitución del 25 también, a propósito de una vez de un comentario que hizo Luis Mariano del general Navarrete, fue un grupo designado por el presidente de la República tratando de zafar rapidito para sacar una constitución en el medio de la batahola que existía en Chile en esa época, ¿sí? donde ¿cómo se llama? Y fuertemente también, más que apurado por el general Navarrete, apurado por Carlos Ibáñez del Campo, que era el ministro de Guerra en esa época y jefe del ejército, y líder de los, yo diría, militares revoltosos, que habían varios, digamos, en esa época. Entonces, este va a ser el primer ejercicio de esa naturaleza. Y ahí quiero enlazar un poco con un tema de la Fuerza Armada y la defensa. Y quizás ustedes me van a entender, y parte por un tema que yo tengo mi opinión respecto de los constitucionalistas. Constitucionalistas, lamentablemente, entienden la Constitución como la madre de todas las leyes. Yo entiendo que tú, Luis Mariano, eres abogado, yo no lo soy, digamos, yo soy un simple artillero de la Marina, ¿ya? Que algo he estudiado después, pero lo que carece, en mi opinión, las constituciones anteriores y esta, y quizás ustedes van a entender, no define qué es lo que es Chile con claridad. No define, entonces, no define quiénes somos los chilenos, qué es lo que es Chile físicamente. A veces yo soy un poco más talibán en ese sentido, creo que me encantaría que Chile quedara bien definido para que ningún político ande regalando Chile a otros países u otras, digamos, ande deshaciéndose de partes de Chile, porque Chile pertenece a todos los chilenos, es agua, tierra, aire, Antártida, islas, etc. Creo que hay un muy pobre trabajo en identificar quiénes son los chilenos, no identifica con claridad que los chilenos somos la suma de los pueblos originarios, más los que llegaron después, más los que llegaron un poquito después, etcétera. Yo soy de reciente inmigración, es decir, el caso mío, no sé, tengo madre de origen escocés, padre de origen mitad inglés, mitad armenio, y nacido en Chile y vivimos acá y me siento chileno y parte de Chile.
pero Chile es la suma de todo lo que vivimos en este territorio, y hay un muy pobre trabajo en identificar eso. No es una constitución que yo podría decir inclusiva, no es una constitución, no tiene un relato nuestra constitución, no es algo que amarre, que motive, que dirija a todos los chilenos a sentirse parte de Chile. Y después andamos reclamando que tenemos problemas en la Araucanía, con, digamos, con el pueblo mapuche o con los distintos pueblos originarios, porque no hay ninguna invitación en esa constitución a que nos sintamos parte de Chile. Entonces, no me extraña que cada uno sienta que tiene su propio Chile de distintas formas, de distinta naturaleza, porque no es una constitución que arme. Y ahí yo me voy un poco, Guillermo, a mi experiencia en el sector privado. En el sector privado cada cierto tiempo uno tiene que tener claridad para qué existen las empresas, qué es lo que las motiva, qué es lo que une a la gente, qué motiva a trabajar en un distinto tema. Y como que hace rato que se viene trabajando ese tema de cuál es el propósito. Entonces, Chile tiene que tener un propósito, los chilenos tenemos que tener un propósito, y ese propósito tiene que estar identificado en la Constitución. No, no sin lugar a duda, digamos, en Chile hay un tema de identidad nacional, es decir, cómo se configura y cómo se construye esa identidad nacional. Esa identidad nacional fue establecida desde la independencia en adelante de una manera, pero sí, yo tengo razón, Richard, que no está adecuadamente expresada en términos de la integración cultural con la cual se construye Chile dentro de todo este territorio. Pero también... Y déjame para cerrar el tema, nosotros no tenemos ninguna, y si voy un poquito más allá, nuestros símbolos patrios, nuestro himno nacional, nuestra bandera nacional, etcétera, no hacen nada o ningún esfuerzo por recapturar eso, ni tampoco, y no solamente me refiero al pueblo mapuche, sino a todos los otros pueblos originarios. A mí me tocó, producto de estar en la Marina, recorrer Chile desde Arica hasta el extremo sur, digamos, y ver que Chile es más que Santiago, y Chile es más que la celebración del 18 de septiembre, y es más que la cueca, con todo el respeto que merecen nuestros actuales símbolos patrios. Entonces, creo que si yo le pido a Luis Mariano, los que salgan elegidos constituyentes, hay que hacer un muy buen trabajo primero de tener elementos que unan a los chilenos y que identifiquen a los chilenos y que sientan que somos todos parte de esta misma cuestión. Porque si no, si termina siendo un texto legal solamente, creo que vamos a seguir con problemas. Bueno, la identidad, bueno, como le decía, eso es un tema que yo creo que es un tema antropológico, sociológico, pero también político y estratégico, porque eso es lo que le da la fuerza a las naciones. En esa perspectiva, digamos, Luis Mariano, y entrando ya, digamos, en terreno, nuestras Fuerzas Armadas tienen esa, digamos, esa capacidad de poder integrar justamente al país, o como tú has planteado además de alguna oportunidad, deben ir a una refundación, porque eso no está ahí presente. Y te lo no para hacer un análisis histórico, sino que más bien cuáles son los desafíos futuros que debemos enfrentar en ese sentido. Sí, yo creo que efectivamente las actuales Fuerzas Armadas no son integradoras, no son un elemento de identidad común de todos los chilenos y chilenas, sino que son una expresión del poder de un sector del país sobre otro. Está demasiado fresca la experiencia de la dictadura, y quienes la vivimos desde el ámbito de la resistencia contra esa dictadura, sentimos a las Fuerzas Armadas como un ejército de ocupación, como aquellos que, favoreciendo a un sector a la oligarquía chilena, ocupaban militarmente el territorio, imponían autoridades hasta en las universidades y tomaban un control total, llegando al exterminio de determinados sectores políticos. Entonces, por supuesto que no podemos sentir a esas Fuerzas Armadas que no han hecho ningún esfuerzo por cambiar esa percepción como parte nuestra. No podemos decir que es el ejército de todos los chilenos, no podemos decir que es la marina de todos los chilenos. Y digo que no han hecho un esfuerzo por cambiar esa situación, porque no han tenido una actitud institucional de reconocimiento de los graves crímenes que yo creo a esta altura nadie discute, que cometieron quienes estuvieron al mando de esas instituciones y quienes ordenaron los crímenes que han estremecido al país durante tanto tiempo y que se siguen descubriendo todos los días. Entonces, esas Fuerzas Armadas no solamente no han pedido perdón,
no han hecho gestos de reparación, sino que además siguen rindiendo culto a ese pasado golpista. Y las expresiones de eso son múltiples. A mí me ha tocado, por ejemplo, dar la lucha por lograr que la Armada de Chile elimine una estatua que construyó, que erigió a José Toribio Merino Castro en el frontis del Museo Marítimo en Valparaíso. Ese es, yo creo que uno de los símbolos más nítidos de cómo estas Fuerzas Armadas adscriben al golpismo, adscriben a la dictadura y a sus jerarcas, y de esa manera perpetúan en las nuevas generaciones una determinada mirada del país, de Chile, y que incluso la ve como su enemigo. Esa estatua yo creo que es un símbolo de estudio, ¿eh? Porque no solamente es una estatua al cabecilla del golpe. Merino fue el principal cabecilla del golpe de Estado, fue quien presionó a Pinochet, a Lee, para pasar a la acción prontamente, digamos, cerrando incluso las posibilidades de una solución pacífica a la crisis. Sino que esa estatua fue financiada por los principales poderes económicos del país. Esa estatua tiene una placa en su base donde aparecen los nombres de los FONAPEN, donde aparecen los nombres de Felipe Lamarca, donde aparecen, qué sé yo, las principales riquezas del país fueron los que le financiaron esa estatua al almirante Merino. Esa es una muestra, es un símbolo, pero como esos, las Fuerzas Armadas están plagadas. Me tocó dar una lucha en los tribunales también para lograr que el ejército eliminara la fotografía y las placas conmemorativas a Manuel Contreras, que todavía el año 2020 mantenía en la Academia de Guerra y en el Regimiento de Tejas Verdes. Esas son unas muestras de que estas Fuerzas Armadas no han hecho ningún proceso de reformulación, de asumir las responsabilidades institucionales y de dar gestos de no repetición. Por eso creo yo que ha llegado el momento de reemplazarla por unas nuevas fuerzas de defensa, ya no solo Fuerzas Armadas, fuerzas de defensa, que efectivamente todos los chilenos y chilenas podamos sentir como nuestras. Ya, Luis Mariano, ¿eso sería una posición tuya de la perspectiva de que efectivamente hay una interpretación histórica, que es la que tú has reseñado, que siguió y que tú has argumentado? Ahora bien, dentro del proceso constituyente, ¿tu idea sería reformularla respecto a esa visión de pasado o mirar qué futuro tiene Chile? Porque yo creo que hay dos cosas que son diferentes. Una cosa, podemos tener esa perspectiva que tú señalas, tener otra, pero el tema es, digamos, hacia el futuro, ¿cómo vamos a construir esa Fuerza Armada? ¿Sobre qué base? ¿Mirando hacia el pasado? ¿O qué está pasando, por ejemplo, hoy día en el mundo, entre lo que es el Reino Unido, la Unión Europea, lo que está pasando en Asia, lo que vimos que acaba de pasar en Myanmar o Birmania, lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en Rusia, digamos, todo el componente chino o la emergencia de India? ¿Hacia dónde deberíamos nosotros ir mirando para poder mirar el futuro de la Fuerza Armada? Porque es evidente de que esa visión del pasado va a tener una importancia, pero el tema está en que, bueno, toda una constitución tiene que mirarlo hacia el futuro. ¿Cómo lo ves tú hacia el futuro? Sí, bueno, yo, Guillermo, no hago una separación tajante entre pasado y futuro. A mí me gusta mucho la analogía esta del arquero, ¿no es cierto?, que para estirar y lanzar la flecha muy, muy alto y muy lejos, tiene que hacer bien atrás el arco, ¿no es cierto? Y que así se obtiene la suficiente energía para que la flecha vaya lanzada lejos. A mí me parece que en el proceso constituyente debemos hacer un ejercicio similar, en el ámbito de las Fuerzas Armadas y en otros. Es decir, echar la mirada hacia atrás, hacia nuestra historia como país, y luego a partir de las experiencias, de las enseñanzas que tomemos de ese pasado, lograr tener la claridad suficiente para proyectarnos hacia el futuro. Ahora, si tú me dices qué características debiesen tener estas nuevas fuerzas de defensa que yo creo que Chile debiese darse, esta nueva fuerza de defensa terrestre, esta nueva fuerza de defensa aérea, esta nueva fuerza de defensa naval, bueno, yo creo que una de las características debiese ser la polivalencia. Y yo creo que debiese haber un cierto consenso frente a eso. Es decir, ya no pueden ser solo fuerzas armadas, haciendo del arma su elemento esencial y casi exclusivo, sino que deben ser unas fuerzas de defensa integral del pueblo de Chile. Eso significa que, por supuesto, deben tener la capacidad de disuasión ante amenazas bélicas, pero deben tener también la capacidad de servir
al pueblo de Chile ante las diversas amenazas no bélicas que enfrentamos todos los días, fundamentalmente, por ejemplo, las amenazas relativas con el cambio climático, frente a desastres naturales de todo tipo, donde es cierto que las actuales Fuerzas Armadas ayudan, ¿no es cierto? Y todos lo vemos, que cuando hay un gran incendio aparecen, qué sé yo, prestando alguna colaboración. El problema es quizás el verbo, ¿no es cierto? Ayudar. Es decir, colaboran con la función de otros. Lo que yo creo es que las nuevas fuerzas de defensa, la protección de la ciudadanía frente a los desastres naturales, a la emergencia, debe ser parte constitutiva de su misión esencial. Y por lo tanto, deben tener una doctrina, deben tener una instrucción y deben tener un equipamiento que les permita ser efectivamente una fuerza que proteja integralmente al pueblo de Chile. Y ahí, por ejemplo, frente a los grandes incendios forestales, a mí me parece absurdo que la fuerza principal para enfrentar los incendios forestales sean bomberos voluntarios, con toda la nobleza que tiene esa institución, uno de los principales patrimonios morales del país, pero que sin embargo tengamos en buena parte ociosa toda esa tremenda capacidad militar que nos sale tan caro como país y que no seamos capaces de poder utilizarla plenamente en el combate contra este tipo de amenazas al pueblo de Chile. Eso pasa en otros países del mundo. En otros países del mundo la defensa también se hace cargo de estas cosas. En España, por ejemplo, el Ejército del Aire es el que tiene como misión el combate a los incendios forestales. Y hay una brigada especial del Ejército del Aire de España que tiene equipamiento, hidroaviones, todo el equipamiento suficiente para enfrentar los incendios forestales. Su lema es muy bueno, digamos, dice apaga y vámonos, y muestra cómo se puede asumir institucionalmente esto y servir al país en forma integral. Yo creo que la polivalencia, es una de las características fundamentales que deben tener las nuevas fuerzas de defensa que ojalá nos demos en este proceso constituyente. Richard, ya hemos escuchado en extenso la argumentación de Luis Mariano Rendón. Desde el punto de vista del experticio, tú has tenido oportunidad de estudiar las Fuerzas Armadas, no solamente ser parte de ellas, sino que generar todo un segundo proceso, me atrevería a decir, en términos de análisis. ¿Qué cosa deberíamos considerar si debemos discutir respecto a lo que es el tema seguridad, defensa y particularmente Fuerzas Armadas en ese contexto? ¿Tienes coincidencia o enfatizarías algún otro tema? Creo que todavía tenemos tiempo un poco para desarrollar las ideas. Antes de ¿cómo se llama? De entrar en eso exactamente, y tomando lo que dice Luis Mariano, efectivamente uno puede, siguiendo de una analogía del arquero, ir hacia atrás con el arco, ¿no es cierto?, y estirar la cuerda para que salga después con más impulso. Yo creo que, ¿y por qué el tema, tratando de irme a lo conceptual, digamos, es las Fuerzas Armadas, sean bajo la denominación que nosotros le queramos poner, digamos, y aquí en la Quebrada del Ají, por lo general son las que, junto con las fuerzas de orden y seguridad, tienen el monopolio del uso de la fuerza asignado por el Estado, ¿ya? Entonces, y eso es algo que desde antaño ha sido complejo regular. ¿Cómo asegurar que esa fuerza, que las Fuerzas Armadas son las depositarias, porque no queremos que tampoco sea el Far West, tenemos que todos estemos un poco como en Estados Unidos, de repente cada uno pueda tener sus propias armas y circular por la calle? ¿Cómo regulamos eso? Entonces, para mí, el tema más profundo es la necesidad que las Fuerzas Armadas estén en la Constitución y estén reguladas por ser las depositarias del monopolio del uso de la fuerza. ¿Ya? Hay el caso más antiguo, digamos, Luis Mariano sacó casos, digamos, históricos recientes de Chile. El caso más antiguo es Julio César cruzando el Rubicón con las legiones romanas, cuando decidió romper la tradición romana y ingresó con las legiones a Roma. Miren qué pasó. Se acabó la República y partió el imperio. ¿Ya? Ese día en que Julio César entró con las legiones. Y entonces una de mis grandes preocupaciones, independientes de para qué existen las Fuerzas Armadas, es que esté regulado a nivel constitucional este monopolio de la fuerza
y un poco tomando también ejemplos más recientes, Luis Mariano, y de otra geografía, tomando como ejemplo la declaración de los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas norteamericanas, producto, digamos, del arranque de Trump y el ataque al Capitolio, de grupos, digamos, cercanos a él, cuando los jefes de Estado Mayor dejaron muy claro que ellos se debían a la Constitución, ¿ya? Y por la Constitución que se deben al país completo. Eh, y en ese sentido, entonces uno dice, bueno, ok, digamos, tenemos un aspecto del monopolio de la fuerza que queremos regular, dos, debemos dejar claro a quién se deben las Fuerzas Armadas, eh, y de ahí tengo algunas diferencias de opinión con Luis Mariano. Yo no soy necesariamente de la opinión de ir a redenominar y refundar las Fuerzas Armadas. A mí me tocó ver Fuerzas Armadas en toda Latinoamérica, producto de mi trabajo cuando era banquero y recorría Latinoamérica, y me tocó, como se llama en el caso de Nicaragua, conocer a un ex comandante de la guerrilla nicaragüense, que después el ejército nicaragüense se fundó sobre la ex guerrilla. Este señor terminó, al igual que Luis Mariano, estudiando Derecho y terminó siendo el presidente del Banco Central de Nicaragua, ¿ya? Y cuando uno miraba las Fuerzas Armadas nicaragüenses, que eran un poco una suma de los que estaban antes y los que llegaron después, etcétera, independiente que habían sido refundadas 3 o 4 veces, eran las Fuerzas Armadas de Nicaragua, se debían a Nicaragua, era el ejército de Nicaragua, la marina nicaragüense, y parecían y tenían cara de Fuerzas Armadas. Eh, la, entonces lo que quiero plantear con eso, que la naturaleza, el rol que cumplen las Fuerzas Armadas en todas partes del mundo son no deliberantes, es decir, debieran ser no deliberantes, son jerarquizadas, disciplinadas, y su labor principal es la defensa de la soberanía del país. Ahora, entonces tú preguntaste mirando hacia adelante, ¿qué es lo que debieran hacer las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas tienen roles principales y tienen roles, yo diría, secundarios o roles adicionales que hoy en día se les llama polivalencia, ¿ya? Entonces, para mí, el tema del propósito de las Fuerzas Armadas, aparte de la defensa de la soberanía, el territorio, el mar de Chile, porque a veces hablamos mucho de territorio y no hablamos del mar, de las posesiones insulares, de nuestros derechos antárticos, las Fuerzas Armadas existen para defender el interés nacional, porque el interés nacional a veces puede estar fuera de nuestras fronteras. Puede que de repente alguien, no sé, nos tapone el canal de Panamá y nos quedamos sin tráfico marítimo hacia el extranjero, o de repente tenemos que concurrir junto con fuerzas de otro país a, no sé, liberar tráfico marítimo que está trancado en alguna parte del mundo. Pongo, perdón, el ejemplo del tráfico marítimo por la alta dependencia que Chile tiene del comercio exterior vía marítima. Entonces, el punto para mí, uno tiene que efectivamente regular cuáles son todos los roles que cumple la Fuerza Armada, porque, y esto ya como ingeniero, digamos, uno puede determinar lo que, digamos, con poca focalización, y cuando uno tiene muchos roles que cumplir, puede terminar siendo no bueno en ninguno de ellos, ¿ya? Entonces, yo lo que propongo en ese sentido, Luis Mariano, digo, ¿sabes qué? A ver, ok, tenemos un problema con desastres naturales en este país que ocurren. Algunos son desastres naturales de verdad y otros son porque no estábamos preparados o fuimos imperfectos o no tomamos las salvaguardas del caso. Tenemos incendios, tenemos inundaciones, terremotos, las que quieras. Y ahora pandemia. Entonces el punto, yo creo que las Fuerzas Armadas han demostrado una polivalencia bastante interesante, porque han estado en la calle, ya llevan casi 11 meses. Sosteniendo, digamos, esfuerzos junto con la gente del MinSal, de los municipios, carabineros, etcétera, personal de gobierno, organizaciones voluntarias, etcétera, trabajando el tema de la pandemia. Entonces, para mí, uno tiene que tener cuidado, efectivamente, hasta dónde llevan las Fuerzas Armadas. Antiguamente, las Fuerzas Armadas, su definición principal, como que la única que miraba uno era la defensa, y las otras no estaban como escritas, eran cosas que se desarrollaban. ¿Por qué? Porque se les requería para todo este tipo de cosas. Después las Fuerzas Armadas como que tendieron a ordenar un poco esto y crearon las famosas áreas de misión. Entonces tenían áreas de misión de cooperar al desarrollo nacional, en otras cosas, digamos, y muchas de estas capacidades
vienen dadas por dos cosas. Uno, porque los medios tenían ciertas capacidades polivalentes, y lo otro, porque la gente que trabajaba en las Fuerzas Armadas también, por doctrina, formación, etcétera, podían trabajar en esos otros roles adicionales. Entonces, yo creo que yo no soy muy amigo de estirar demasiado el chicle o crearle un abanico demasiado grande de roles a las Fuerzas Armadas, porque podemos terminar desprotegiendo las principales, porque hoy en día, por ejemplo, les pongo el caso, el tener a las Fuerzas Armadas permanentemente desplegadas, cumpliendo roles en la pandemia, es lo que Chile necesita en este minuto probablemente. Yo no soy muy amigo, digamos, de tenerlas tanto tiempo en la calle, porque hay unas externalidades negativas respecto de eso. Pero significa que se han dedicado menos tiempo al entrenamiento de volar aviones de combate, operar las unidades de la escuadra, u operar, digamos, los medios acorazados que tiene el ejército. Entonces uno tiene que tener cuidado en ese sentido. En los veranos anteriores en que los incendios forestales han estado más intensos, han habido grupos bastante grandes de las Fuerzas Armadas dedicados a eso, y yo estoy de acuerdo con Luis Mariano que el verbo está equivocado, digamos. Cuando están una brigada forestal del ejército atacando un incendio, es su trabajo, no es que estén ayudando, es el trabajo que están haciendo, son uno de los que están efectivamente trabajando en eso junto con gente digamos, con gente de carabineros, gente de los municipios, con gente que trabaja en el tema de manejo de los bosques, etcétera. Entonces, no es que estoy de acuerdo que están haciendo ese trabajo. Donde no estoy de acuerdo, porque soy bastante en ese sentido discrepante con la posición del gobierno, es que las Fuerzas Armadas, y esto está en la Constitución, y yo creo que es un tema para los constituyentes, digamos, regular el tema del uso de las Fuerzas Armadas en lo que se refiere a estados de excepción, ¿ya? Entonces, y esto, yo entiendo que probablemente un estado de conmoción interna, que creo que se llama cuando el país está en guerra, pero ya en el estado de sitio significa utilizar a las Fuerzas Armadas en roles de seguridad pública. Entonces, tal como Luis Mariano dice, yo me gustaría ver a las Fuerzas Armadas trabajando los incendios. Yo no sé si tanto mucho, me gustaría quizás darle más recursos a los que tienen que trabajar los temas de los incendios, pero tampoco me gustan las Fuerzas Armadas trabajando, teniendo un rol en los estados de sitio y en los estados de catástrofe. En los estados de catástrofe me gusta más el modelo europeo, donde las Fuerzas Armadas concurren con sus capacidades logísticas y operacionales a apoyar a la autoridad civil. Pero aquí se nos va la cosa para el otro lado. Terminamos nombrando a los almirantes y a los generales jefes de la defensa, autoridad política máxima en la región, y después tratamos de un poco volver a los decretos, regular las atribuciones de estos caballeros. Pero a mí me extraña tanto políticos que a los políticos de oposición, y yo debo ser el único que anda por ahí escribiendo, diciendo al revés, digamos, el que ustedes suponen que defienden a las personas, dice, oye, ojo, no sé si le parece raro, pero Chile está militarizado desde marzo del año pasado. Tenemos a las Fuerzas Armadas con el control político de las regiones. Entonces, a mí no me cabe dentro de la cabeza, digamos, entonces eso ya es el aprovechamiento de la polivalencia en su extremo máximo. Las fuerzas, y ustedes le preguntan a las Fuerzas Armadas, ¿ustedes quieren estar a cargo de las regiones? No, porque no nos corresponde. No es nuestro rol. Nosotros podemos concurrir con capacidades operacionales y logísticas. Ahora, la pregunta que uno hace es, ¿cuánto de eso quieres incorporar en la Constitución y cuánto de eso no? ¿Ya? Yo creo que probablemente con Luis Mariano vamos a encontrar hartas coincidencias. Yo no soy necesariamente de los que está por ir a refundar y reformular las Fuerzas Armadas. A mí me toca mucho contacto con los generales, almirantes, comandantes en jefe, con hasta los cabros más jóvenes que existen en la institución, sean conscriptos, soldados, marineros. Y estas no son las Fuerzas Armadas del 73. Yo diría que los jefes de las Fuerzas Armadas están bastante claros en sus roles. Las Fuerzas Armadas también actualmente, y si uno toma lo que existe en otras partes del mundo, más cercanos por acá, las Fuerzas Armadas no andan haciendo golpes de Estado, excepto lo de Birmania, pero la de por acá no. La de por acá, de repente les han requerido su opinión en algún tema, o los políticos han querido buscarlas para sostenerse en el poder. Como ha sido Evo Morales, presidente Lenin Moreno en Ecuador, Vizcarra en Perú, etc. Entonces, yo creo que hay que regular tanto por el lado
de lo que hacen las Fuerzas Armadas con ese poder que tienen, pero también regular la relación entre los políticos y las Fuerzas Armadas, porque cuando tuvimos la Guerra Civil del 91, que para mí es el evento más catastrófico en esta sección, tenemos Fuerzas Armadas que eran buscadas por los políticos y con generales y almirantes que eran rockstars que venían saliendo de la Guerra del Pacífico. Entonces estaban probablemente bastante populares y por lo tanto llegamos a una situación, además de un Congreso beligerante y un presidente que no quería hablar con el Congreso y cada uno buscó soporte. Ojo, y hasta hace poco, no muchos años más atrás, los generales y almirantes podían ser además políticos. Entonces, yo creo que hoy en día, si me preguntan a mí, nuestras Fuerzas Armadas son bastante constitucionalistas. Alguien podría decir son de la línea de Schneider, probablemente sí. Yo no veo que haya ánimos ni doctrina, ni cultura de repetir acciones del 73 o del 25 o del 33 o de ahí para atrás. Pero, sí, pero soy bien claro. Te lo digo, digamos, de corazón, yo no veo ánimo de gente querer hacer la pega, ánimo de no hay nadie que pretenda ir a pasar vacaciones a Punta Peuco, ¿ya? Nadie que quiera involucrarse en eso. Es decir, yo sé que tenemos que mirar hacia adelante, pero probablemente parte del trabajo que van a tener los constituyentes es digerir el pasado y a ver si tienen una visión común de lo que es Chile. Pero mi recomendación como técnico en la materia, como ingeniero, digamos, cuando miro el proceso, digo, ¿sabes qué? De repente a veces pasarle demasiados roles a las Fuerzas Armadas puede ser un poco complejo. Y solo usar el caso de España puede ser uno dentro de muchos, ¿ya? Pero sí sé que en todos los países europeos, o casi todos, las Fuerzas Armadas han concurrido al apoyo del combate a la pandemia con sus capacidades operacionales y logísticas, pero sin necesariamente sus generales y almirantes ser designados jefes de la defensa. Sí, en eso tenemos una coincidencia sin duda, digamos. Una cosa es prestar su concurso, digamos, y otra cosa es hacerse cargo como instituciones del control completo. Eso debiese estar permanentemente en el ámbito del poder democrático y civil. Sí, no, ahora, ojo. Lo que quiero decir, yo quisiera ampliar un poquito el análisis a otros aspectos que creo yo avalan la necesidad de este proceso refundacional de lo militar y de lo policial. Tú dices que las Fuerzas Armadas no están, no son las Fuerzas Armadas del 73, sin duda, digamos, ha pasado el tiempo, han pasado las generaciones, pero yo creo que institucionalmente hay un esfuerzo de mantener una cierta adhesión a lo que fueron los liderazgos de la dictadura. Y eso ya te he puesto algunos ejemplos de cómo eso se grafica en forma muy concreta, se grafica en piedra, digamos, en términos de estatuas, digamos, de símbolos, de denominaciones. En la policía, para poner otro ejemplo, digamos, en la policía, la escuela de suboficiales de carabineros se llama Fabriciano González Ursúa. Quizás no todos los que nos escuchan saben quién fue Fabriciano González Ursúa. Bueno, fue un policía que murió el 11 de septiembre perpetrando el golpe de Estado. El golpe de Estado es, sabemos, un delito, digamos. Lo que pasa es que cuando es victorioso no se le aplican las sanciones, digamos. Pero murió en un enfrentamiento de los pocos que hubo, en realidad, como enfrentamientos propiamente tales, en el día 11 de septiembre. Carabineros le rinde homenaje y le pone ese nombre a la escuela de suboficiales. Y con eso lo que hace es abanderar a las futuras generaciones de policía con uno de los bandos que se enfrentó en 1973. Entonces después no nos puede extrañar en absoluto que cuando salgan a la calle vean a una parte de Chile, a esa parte de Chile que protesta, que levanta determinadas banderas como sus enemigos. Y por eso que los castigue de la forma como lo hace, sacándole los ojos. Entonces, eso tiene que cambiar profundamente. Necesitamos una policía que podamos sentir como nuestra policía
también. Y lo mismo con las otras ramas de lo que debiesen ser las nuevas fuerzas de defensa, que efectivamente podamos sentir que aquí hay un quiebre con lo que hicieron antes, hay asumir como Estado todas las responsabilidades, aprender las lecciones y mirar hacia adelante con unos nuevos cuerpos de defensa que efectivamente sean inclusivos de todo el país. Eso creo que es una de las grandes tareas de la Constitución. Unas Fuerzas Armadas que... Si me permite un comentario, mira, probablemente vamos a estar de acuerdo en muchas cosas y en algunas no tanto, ¿ya? Yo creo que tenemos claro dónde tenemos nuestros puntos de diferencia y dónde tenemos puntos de coincidencia, ¿ya? Lo que yo sí pediría es que creo que hay aspectos fundamentales, tú que estás postulando a ser constituyente, que son fundamentales respecto a las Fuerzas Armadas, que sí es conveniente que estén reguladas en la Constitución, porque me he encontrado con personas que pretenden que las Fuerzas Armadas no sean hacia los aspectos relativos básicos, más fundamentales de las Fuerzas Armadas, no sean de rango constitucional y estén simplemente manejadas por leyes de menor rango. Yo creo que es tan fundamental el tema de las Fuerzas Armadas y cómo uno las regula y cómo las somete al poder civil, que creo que sí son de rango constitucional, pero por otro lado también creo que es interesante dejar claro también cuáles son los propósitos y roles que cumplen las Fuerzas Armadas, pero sí teniendo cuidado, producto de un trabajo técnico, entender hasta dónde uno puede llegar exigiendo polivalencia a las Fuerzas Armadas, porque además también te cambian mucho los entrenamientos, estructuras, lo que quieras, digamos, es decir, y tampoco soy amigo de que lleguen y llenar la Constitución de temas digamos, de mucho detalle que después probablemente tienen que ser manejados más en el día a día como aspectos operacionales. Pero vuelvo a insistir en un punto, que una petición que yo le hago a los constituyentes. Por favor, definamos bien qué es Chile, tanto en lo físico como en lo anímico, como en el alma de Chile, quiénes son los que integramos Chile. Creo que falta una clara definición de que Chile es un país multicultural o multiétnico, no sé cuál es la palabra, digamos, más adecuada. Plurinacional. ¿Ah? Plurinacional. Plurinacional. Sí, plurinacional, entendiendo claro cuáles son las definiciones de una nación. Ojo, de repente uno también tiene que... Pero bueno, pluri o multi algo, no sé, pero por ahí va la cosa. Eso se lo dejo al comité, eso se lo dejo a los marqueteros de la Constitución, digamos, los que tienen un alma más dedicada a la generación del relato. Pero ¿por qué voy a eso? Porque eso te ayuda mucho a unir Fuerzas Armadas con país. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas, es decir, puede que hayan algunos personajes un poco, digamos, la Fuerza Armada es un reflejo de todo Chile. Así a mí me tocó, cuando yo tenía 15 años, entrar a la escuela naval, encontrarme con gente que venía del norte, del sur, de todos orígenes sociales, a pesar de que se nos categorizaba por ser una escuela elitista, digamos. La verdad que lamento decirle a todos los que tindaban a la escuela naval de eso que no era así, digamos, había de todo Chile. ¿Y qué quiero decir de todo Chile? Habían gente de distintos orígenes, de distintas culturas, de distintas geografías, de distinto todo. Pero el punto mío es, ¿por qué digo eso? Porque las Fuerzas Armadas se deben a Chile. Y si se deben a Chile, se deben a los chilenos. Y los chilenos es mucho más que la definición clásica o el relato que generó el Estado de Chile en los años, en el siglo XIX, cuando se estaba construyendo Chile. ¿Ya? Y probablemente se rompieron los acuerdos con los pueblos mapuches, ya cuando se avanzó hacia el sur. Yo creo que efectivamente se necesita que las Fuerzas Armadas representen a todo Chile. Yo creo que esa es quizá una de las banderas más importantes que quiero levantar. Y que, de nuevo, en realidad, las nuevas fuerzas de defensa, más que Fuerzas Armadas. Creo que hay que superar algunas cosas que llegan a ser caricaturescas de la actual adscripción social de las actuales fuerzas armadas. Si ustedes piensan, es realmente impresionante que las Fuerzas Armadas, cuando hacían la parada militar, el último año no se hizo, pero los años anteriores,
hacen la parada militar oficial en el Parque O'Higgins, pero después tienen una parada especial, ¿ya? Que es en el territorio de la oligarquía chilena, y van a desfilar frente a la Municipalidad de Las Condes, como reconociendo territorio. Y los mandos de todas las Fuerzas Armadas viven en viviendas fiscales de Las Condes también. Entonces hay toda una adscripción social, ideológica a un sector de Chile. No viven, lo lógico sería que los generales de la Fuerza Aérea vivieran en el bosque, ¿no es cierto? Por ejemplo, o cerca del aeropuerto de Cerrillo. No, viven en Las Condes. Y así podemos ver, el ejército podría estar cerca del Buin, no sé, en la zona de Peldehue. No, viven en Las Condes. Ahí hay un problema de una adscripción social que debe ser una de las cosas que cambia. Pero yo quisiera que ampliáramos en análisis a otras características de las actuales Fuerzas Armadas que son problemas y que creo abonan la idea de un proceso de refundación más o menos profundo. Uno de ellos, y no podemos dejar de mencionarlo, es el tema de la corrupción. Los escándalos que han ocurrido en la policía, en el ejército y en menor medida en las otras ramas de las Fuerzas Armadas, pero también han estado presentes, indican que hay un proceso de descomposición moral en esas instituciones. Un proceso que tiene que ver, yo creo, que tiene su origen en un cierto pacto tácito que hubo al inicio de la transición, donde da la impresión de que el poder civil le dijo a los militares, miren, ustedes hagan lo que quieran en su ámbito, no se metan con nosotros, ¿ya? Y nosotros no nos vamos a meter con ustedes. Y creo que durante todos estos 30 años ha habido una malsana autonomía de las instituciones armadas, que es lo que ha permitido, por un lado, estos procesos de corrupción, pero por otro lado, yo me atrevería a decir también un proceso de degradación en sus capacidades operativas, en sus capacidades efectivas de servir al país. Yo voy a poner un caso donde me tocó tratar de incidir, y quizás Richard puede comprenderlo bien como ex integrante de la Armada, que tuvo que ver con la respuesta de la Armada ante el terremoto del año 2010. La respuesta de la Armada en realidad fue tremendamente vergonzosa. Y yo creo que los marinos que sienten algún orgullo de haber pertenecido o de pertenecer a esa institución deben en el fondo de sus corazones reconocerlo así. Es decir, ¿cuál era la explicación para que el comandante en jefe de la Armada, el almirante González, no se constituyera en su puesto de mando el día del terremoto? Y que, como se dijo después, como se reconoció, se comunicara con mensajeros, a través de mensajeros, con sus subordinados. ¿Qué explicación tiene eso cuando se supone que en un momento crítico para el país y particularmente para la Armada, la rama más afectada por el terremoto debiese estar con sus máximas capacidades operativas y con su cabeza puesta al servicio de la institución? No estaba en su casa. Durante este periodo hubo un caso de, yo diría, una de las negligencias militares más graves de la historia de Chile, que se intentó tapar por todo el mundo, que fue el hecho de que la Escuadra Nacional, que como sabemos tiene su base en Valparaíso, no zarpó el día 27 de febrero. Richard lo tiene que saber, que por doctrina, por reglamento, hasta por tradición, todos los marinos saben que cuando hay un terremoto de proporciones tienen que hacerse a la mar, porque un maremoto mar adentro es una ola un poco más grande. Un maremoto en la costa es destructivo porque azota las naves contra la costa y las destruye. Bueno, la Escuadra Nacional no zarpó el 27 de febrero, que fue una negligencia mayúscula. Yo interpuse acciones penales por eso. Fui al juzgado naval, llegué hasta la corte marcial con esas acusaciones, y fue increíble cómo todo se tapó, y ahí uno ve cómo se mueve el poder en Chile, ¿no? El poder mediático, que permitió que hubiera una mínima conocimiento de la ciudadanía sobre esto, el poder político, fuimos con otros ciudadanos al Congreso para pedir que se acusara constitucionalmente al comandante en jefe de la Armada, nada,
todo el mundo echándole tierra. Ni siquiera nos permitieron llegar a la Comisión de Defensa donde se estaba analizando el tema para hacer presente esto. Entonces, ese es un ejemplo más, ¿ah? Pero creo yo que las capacidades operativas de las actuales Fuerzas Armadas están bastante en duda por estos ejemplos que han dado. ¿Ya? Recordemos, ese mismo día la Fuerza Aérea no fue capaz de poner tempranamente a disposición de la presidenta algún helicóptero para que fuera a ver qué había pasado con el país. El ejército no fue capaz de transmitir tempranamente información a los puestos de mando respecto a qué estaba pasando, por ejemplo, en Concepción, ¿ya? Pese a tener un recién estrenado sistema de comunicaciones, el sistema Torrente. Entonces, uno le queda esa duda. Tenemos entonces, en resumen, unas actuales Fuerzas Armadas que no han hecho un reconocimiento de sus responsabilidades institucionales en los crímenes de la dictadura, que tienen niveles importantes de corrupción y que al menos existe una duda importante sobre sus capacidades operativas. Por lo tanto, yo creo que en ese contexto es donde se hace particularmente necesario un proceso de revisión profunda del rol que debe tener la defensa y las instituciones que deben cumplir ese papel en la nueva Constitución. Perfecto, yo entiendo el punto, creo que nos queda poco tiempo. Sí. A mí me invitaron hoy día a hablar sobre Fuerzas Armadas y Constitución, no para necesariamente, digamos, no venía preparado para digamos, la discusión que estaba planteando Luis Mariano en este minuto. Yo entiendo lo que dice Luis Mariano, creo que Luis Mariano, si uno tuviera que analizar lo que pones tú como ejemplo del 27F, uno tiene que mirarlo en el contexto general de todas las acciones que ocurrieron, unas y otras, porque tú estás destacando unas que tú encuentras que son negativas, pero sin todos los detalles que van adjuntos. Digamos, creo que se aprendió mucho, lo importante era así, porque las capacidades operativas no vienen dadas por lo que ocurrió en una oportunidad, vienen dados si tú aprendiste o no aprendiste, qué es lo que aprendiste de esa oportunidad, y también yo puedo destacar miles de casos de integrantes de las Fuerzas Armadas que reaccionaron mucho más allá de lo que uno hubiera dicho, la forma en que se salvó la base naval de Talcahuano, los zarpes de los submarinos, el zarpe del Aquiles con 1 metro de agua bajo la quilla, y así te puedo nombrar, y todas las capacidades han sido recuperadas en el tiempo. Pero tú tocaste el punto de los submarinos. ¿A ti te parece que fue bueno que el submarino Carrera estuviera a punto de destruirse porque zarpó tardíamente de Talcahuano esa madrugada? No, lo que yo conozco las circunstancias en las cuales zarpó el Carrera, pero no voy a entrar a discutir las condiciones del zarpe del Carrera. Hay todo un relato sobre lo que ocurrió en la base y te recomiendo leerlo completo y te lo voy a enviar. El punto mío es, hay lecciones que se aprendieron, hay infraestructura que se mejoró, pero por otro lado, las mismas Fuerzas Armadas que tú criticas son Fuerzas Armadas que son invitadas a participar en los ejercicios navales, militares y aéreos más complejos del mundo, producto de las capacidades que tienen, y no producto de su falta de profesionalismo. 2, yo no voy a poner en duda lo que dices tú respecto de falta de control o de error, digamos, de falta de control que hubo desde particularmente hay una institución que fue la que estaba más afectada, pero me parece que en los últimos años el grado de control que existe a las interiores de esas instituciones y del gobierno civil sobre las instituciones, en todo lo que se refiere a plata, fondos, etcétera, es mucho mayor que lo que pasa. Nuevamente se aprendió, se mejoró, y uno podría eventualmente entrar a revisar si la estructura de gobierno corporativo de las Fuerzas Armadas es la más justa o la más adecuada. Pero el punto mío es, yendo en concreto, los temas que encuentro que estás planteando tú no son necesariamente cosas de rango constitucional o que uno tiene que entrar a decir, ok, producto de eso yo tengo que cambiar. Es decir, tú puedes reformular, puedes cambiar culturas, puedes hacer muchas cosas sin tener que entrar a regularlo en la Constitución. Para mí lo que yo quiero volver a lo que dije originalmente es las Fuerzas Armadas, primero, es decir, tenemos que definir qué es lo que es Chile, a qué se deben las Fuerzas Armadas, cómo se regula el uso de la fuerza, el dejar claro que las Fuerzas Armadas se deben a la Constitución, dejar claro ese rol del presidente de la República como generalísimo de las Fuerzas Armadas y cómo opera en qué circunstancias, ¿ya?
probablemente rescatar una arquitectura de seguridad bien establecida, porque hoy en día el capítulo 11 de la Constitución es un chiste, digamos, el que se refiere a seguridad nacional, es algo que es completamente, después que se desarmó, quedó medio en patitas en el aire, sin tener mucha lógica, eh, y probablemente con mayor participación de, eventualmente, no sé, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la República. Yo soy más amigo de los cuerpos colegiados que necesariamente este fanatismo de los chilenos por una autoridad máxima, suprema, con muchos poderes residentes del presidente de la República. Y además quiero también una arquitectura de seguridad que trabaje muy de mano en mano con lo que son las relaciones exteriores del país, nuestra relación con los países fronterizos, nuestra relación con los intereses nacionales. Hoy en día hay discusión si es que las Fuerzas Armadas tienen que participar o no en labores policiales, no solamente lo de los estados de excepción que te mencioné antes, sino también en protección de infraestructura crítica, si pueden o no apoyar a las policías en todo lo que es resguardo de las fronteras. Hoy día Radio Bio Bio transmitía en la mañana todo el problema que existe de inmigración, es decir, de inmigración ilegal a través de nuestras fronteras. Creo que hubo un incidente hoy día en la mañana de 300 personas tratando de ingresar por un punto que fueron frenadas por carabineros y no sé si con asistencia de las Fuerzas Armadas en labores logísticas o vigilancia, pero, pero creo que tenemos que ser bastante claros en qué es lo que hacen las Fuerzas Armadas, para qué sirven, a quiénes se deben y cómo se regula el uso del monopolio de la fuerza. Los temas que tú me mencionabas de las deficiencias o las yayas que se pueden haber tenido en los últimos años hacia atrás, me parece que gran parte de ellos están corregidos y conociendo, porque yo puedo hablar digamos, con fundamento, digamos, conozco mucho los generales, los almirantes, o algunos de los almirantes pueden ser compañeros de curso mío de la Marina, sé lo que piensan y sé a quiénes se deben y sé lo que ellos buscan. Y si hay algo que les cae como patada en la guata, es ser utilizados por los políticos de turno para los fines y propósitos que esos políticos tengan. Porque probablemente tú, Luis Mariano, o Rafael Harvey, que también yo sé que ustedes dos conversan y son más o menos amigos los dos, entenderán que también hay gente del mundo más de distintos ámbitos. Puede ser de una extrema derecha o una extrema izquierda, que quieren fuerzas más abanderadas a sus intereses para que favorezcan sus intereses y los ayuden en la toma del poder, la búsqueda de la toma del poder. Entonces, las Fuerzas Armadas pertenecen a todos los chilenos y no van a estar al servicio de uno u otro extremo en la búsqueda del poder, que es una de las cosas que tiene que quedar bien regulado, y por eso que las Fuerzas Armadas se deben a la Constitución. Y por eso que yo espero que ustedes los constituyentes hagan un muy buen trabajo en definir, digamos, qué es lo que es Chile y a quién se deben las Fuerzas Armadas. Luis Mariano, 2 segundos, si quieres decir algo. Sí, no, yo quiero decir simplemente que lo que dijo Richard al final lo comparto plenamente, es decir, que las Fuerzas Armadas, o como yo preferiría que se denominaran las nuevas fuerzas de defensa, efectivamente sintamos que pertenecen a todos los chilenos y no son monopolizadas por ningún extremo. Yo no quiero unas Fuerzas Armadas como las Fuerzas Armadas de Venezuela que gritan ¡viva a Chávez! Tampoco quiero unas Fuerzas Armadas como las chilenas, que si no lo gritan, al menos lo murmuran, el viva Pinochet, viva Merino y vivan los que encabezaron el golpe de 1973. Quiero unas fuerzas de defensa que podamos sentir todos como nuestras, profesionales y comprometidas con Chile en su conjunto. Muchas gracias. La verdad es que le agradezco muchísimo porque he estado casi todo el programa en silencio, ¿eh? Gracias a que son dos muy buenos panelistas y argumentadores. Pero para ustedes que nos están viendo, y ya lamentablemente estamos llegando al final del programa, solamente hacerle algunas cosas. Cuando un país decide ir a una nueva constitución en la forma en que lo ha hecho Chile, una vía institucional, lo primero que busca una constitución es hacer la división de poderes y generar el contrapeso a los poderes. Lo usual es el ejecutivo, legislativo, ¿no es cierto?, judicial, que es lo que está en la historia, pero también hemos aprendido de que hay poderes dentro del país que son necesarios también que tengan una regulación genérica, pero que brinde orientación. Entre ellas está el Banco Central, entre ellas está la asesoría presidencial que debe tener en términos colegiados, como se mencionaba, están las Fuerzas Armadas también, están las policías y varios otros órganos que tienen que estar adecuadamente en una distribución de poder donde el objetivo de cada una de ellas es el bien común de la sociedad. No puede existir institucionalidad ni debate constitucional si no pensamos en el bien común. Y en esa perspectiva, lo que hoy día se está pidiendo, exigiendo,
es una ética. Es decir, todo pensamiento, toda autoridad debe funcionar en términos de una ética, y esa ética es la del bien común. Porque eso nos permite transparencia, eso nos permite evitar la corrupción, porque cada uno es responsable frente a todo eso. Yo quiero agradecerle a Richard Coyumpian, digamos, su participación y aporte, para poder darle a usted, que nos está escuchando, más argumentos, dada la posición que usted esté. Pero la democracia se construye dialogando. Y a Luis Mariano, al que ha sido claro en poder mirar la importancia de la historia, la necesidad de diagnóstico que finalmente convergen con Richard, pero también la necesidad del futuro respecto a lo que se quiere construir. Luis Mariano, espero que tengamos la oportunidad de tenerte otra vez en el programa. Lo mismo para ti, Richard, agradecerles a ambos su gentileza y el aporte que han hecho para que todos tengamos mucho más claro qué cosa hablamos de Fuerzas Armadas, Seguridad y Defensa. Así que muchas gracias y hasta una próxima vez.